bloque, cómo crear espacios, cómo fabricar espacios, que es el gran qué muchas veces del juego. Vamos a poner dos ejemplos. El primero, ante defensas cerradas, lo hablábamos al inicio con lo del juego de posición, que están parapetadas en su área con esas dos líneas de 4, incluso a veces con una línea de 5 y otra de 4 por delante. ¿Cuál es la mejor manera de romperlas? Evidentemente que todo esto irá en función de los jugadores que tengas, ¿no? Pero ¿qué trucos podría haber en función de distintos perfiles de jugadores que tengas para poder echar abajo este muro? Bueno, al final los equipos que defienden bajos tienden a cerrar mucho el pasillo frontal. Por lo tanto, a veces caemos en el error de creer que lo que hay que generar es espacios en el pasillo frontal. Paradójicamente, al excederse en sobrevascular por el pasillo frontal, donde más espacios te permiten es en las bandas, ¿no? Es decir, yo creo que hay que potenciar muchísimo más el entrenamiento del juego de bandas, ¿no? De esas relaciones de 3, 4 jugadores que en la banda, si el rival al bascular no protege bien, vas a generar rápidamente una ventaja y una situación de finalización. ¿Cómo? Uno, primero, evidentemente cada equipo juega con las estructuras, sistemas que desea, ¿no? Pero si juegas con dos, típico lateral extremo, cualquier sistema en que se juegue con dos, ¿no? Pero con el 3-5-2, 3-4-3 también se pueden hacer, ¿no? Relaciones en las que, por ejemplo, el lateral extremo no esté a la misma altura, que entre el pase diagonal, ¿no? Eso primero que obligaría, pues que los mediocentros estén muy cercanos entre ellos en el pasillo frontal, muy de inicio, muy cerrados, para cerrar más al rival hacia adentro. Entonces, si puedo que ese extremo y ese lateral no jueguen a la misma altura y relacionarme directamente con el extremo, o sea, con el jugador más abierto, con el jugador que tenga más abierto en banda, el más alto de los dos, para que la doblada, ya sea desde dentro o desde fuera, o sea, ya sea un corte por dentro, una doblada por fuera, sea del que viene llegando, que es más difícil de defender que si tú pasas el balón al lateral y el extremo tiene que ganar el espacio, que también se puede hacer a través de la finta. Eso lo hemos visto últimamente con el Manchester de Guardiola, Vale, con el vale. lateral que se mete por dentro y que el central o el mediocentro juega directamente con el extremo, que es el que está abierto, ¿verdad? Exacto, es eso, perfectamente. Y además ellos como tienen esa posición a veces del interior, ¿no? Pues el interior ataca desde ese espacio para generar un 2 contra 1 y movilizar a la defensa rival, ¿no? Y a partir de ahí se generan mil cosas, como puede ser una conducción hacia dentro del receptor, como puede ser un pase al pique del extremo contrario, un giro al lado contrario, es decir, lo que sea, se va a generar ahí. Los jugadores tienen que jugar con ese concepto que es leer y reaccionar, es decir, leo qué hace la defensa y en función de lo que hacen mis compañeros, los defensas, busco qué ventajas ha dado y la intento atacar y si no, pues vuelvo a mover, ¿no? Porque al final si tú obligas a mover las defensas rivales, siempre hay un desajuste, siempre va a haber un desajuste. Siempre hay un jugador que no cierra de más, un jugador que cierra de menos, un jugador que persigue movimiento. Por eso es muy importante, el siguiente concepto ahí son las relaciones de tres, ¿no? Las relaciones de tres que implican, hablamos del lateral y extremo, pero si a esa línea de 4 rival, lateral y extremo se mueven muy bien, o sea, lateral está más cerrado, extremo está más abierto, llega alguien de atrás, etcétera, pero alguien tiene que atacar esa profundidad. La defensa se tiene que creer que la queremos atacar de verdad. No podemos mover el balón por mover, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú tienes al extremo abierto y juegas desde el medio centro hacia adentro y el lateral va a aparecer, pero ahí, en ese momento, en ese intervalo entre lateral y central, hay un punta que rompe o un interior que rompe y se genera ese sentimiento en la defensa de me están atacando de verdad, eso genera en la defensa la sensación de miedo, la sensación de cerrar, de sobredefender, de sobrevascular toda la línea y entonces o les hacemos daño, ¿no? Y los jugadores decimos atacarla, siempre hay que atacar la espalda, alguien ha de atacar esa profundidad, ¿no? Luego también ese juego interior, si tú mueves mucho hacia afuera, al final el juego interior puede aparecer. Es decir, a veces es importante el volver atrás, ese pase hacia atrás que parece muchas veces que no es para nada, pero que muchos equipos, por ejemplo, los equipos de Cherby, ¿no? Lo usan mucho, los equipos
de Marcelino también, que es juego hacia atrás, sale la línea defensiva y la línea de medios, en ese momento se provoca ese desajuste y aparecen jugadores puntas o extremos hacia adentro a Por recibir, dentro. dejar de cara y se generan esas relaciones de 2 o 3 jugadores muy coordinadas, ¿no? El otro día en el Osasuna Athletic de Bilbao, ¿no? Esas constante, el extremo aparece dentro del punta, rompe ese espacio que ha dejado, si el lateral recibe muy bajo, igual el pivote se abre mucho, es decir, coordinaciones entre 3 o 4 jugadores que hagan dudar a los que están dentro del rival de si cerrarse más o atender a esos saltos, ¿no? Yo recuerdo en un partido contra el Barcelona, llevándolo Sergi Milà, ¿no? Un gran entrenador formador del Barça, ¿no? Que ellos ante un bloque muy zonal, nosotros muy medio bajo, ¿vale? Eh, nos ponían los laterales muy bajos y muy cerrados para ver si caíamos en el salto. Y si caíamos en el salto, el extremo suyo estaba muy abierto, le pasaban directamente al extremo, lo que tú decías, y el interior suyo aparecía desde atrás, ¡pac!, te rompía y te generaba un 2 contra 1, ¿no? Entonces ahí, Y al final, la ayuda, como había saltado, estaba muy lejos y no llegaba, ¿no? exactamente. Al final tenías que ser menos activo en esa defensa, irte más para atrás. Lo que pasa es que, claro, cuando concedes tantos metros a esos rivales, siempre pues puedes caer en 1 contra 1, bueno, es que esos equipos son capaces de desbordarte en 1 contra 2, 1 contra 3. Entonces, al final, acabas sin querer defendiendo bajo, ¿no? Tú también. Entonces, a veces el ir para atrás, que muchas veces el puro, hostia, ¿por qué van atrás? ¿No? Pues vas atrás para intentar hacerlos venir un poco, ¿no? Que salgan, ¿no? Y a ver si en ese salir encuentro un desmarca a la última línea o tirar conceptos. Y a veces, Alberto, no hay que rasgarnos las vestiduras si hemos de jugar en largo sobre un punta para que peine y atacar los espacios. Es decir, es fútbol lícito y legítimo también y al final el fútbol se trata de provocar una ventaja y aprovecharla y eso de cualquier manera es legítimo, ¿no? El hacerlo. Esta idea introduce la segunda pregunta para cerrar este bloque, que es cómo atacar contra un equipo que te va a buscar muy arriba, que te presiona prácticamente hombre a hombre y que tú a lo mejor no tienes ese nivel técnico individual ni colectivo para, como hablábamos antes, ¿no? Superar líneas y llegar al área rival con el balón controlado y sin tener que generar movimientos de espacio. Claro, ahí si tú quieres salir jugando, es decir, si tú quieres iniciar, porque es un riesgo el iniciar ante presiones altas, es verdad, y más hoy en día en que eh, te igualan mucho para a par y el jugador no está acostumbrado a estar igualado, ¿no? A ese para a par, aunque para mí son más eficaces las defensas zonales presionantes que las que se igualan, ¿no? Pero bueno, eso sería otro debate. Ante esos equipos que te vienen a buscar, tú ya no tienes tanto que provocar que te vengan, ¿no? Sino que lo que tienes es que ajustar las distancias para que se puedan conformar 2 contra 1, ¿no? Entonces es interesante que los centrales no jueguen muy separados, sino que jueguen muy cercanos entre ellos y en diagonal uno respecto al otro. Es decir, en vez de así, siempre el central poseedor y el central por Por detrás para detrás. ofrecer una en diagonal, los laterales bajos, ajustando la altura, bajándola o subiéndola en función de si su compañero central recibe compresión o no, porque un error que se comete en esas salidas altas es jugamos, rompemos, jugamos y vamos al lateral sin necesidad. Si tú pasas al lateral sin que sin que el central lo hayan presionado, normalmente vas a llevar el balón a la presión. Entonces, si tú juegas con esa presión inicial, aunque es un riesgo, vamos a tener ventajas posteriormente. Entonces, importante, que los mediocentros se acerquen lo máximo posible, casi como si estuvieran marcando a los puntas rivales. Es decir, si te me vienen con 2 puntas, los 2 mediocentros muy bajos, atendiendo a cómo saltan ellos para ir a su espalda, ocupar ese espacio, quizá no tanto con la intención de ser receptores, o sí, eso dependerá, ¿no? Pero sino de abrir esos espacios interiores para los puntas. Normalmente, cuando haces eso y provocas esos 2 contra 1, hay un recurso también que se usa mucho, no me lo quería dejar, que es el de la planta del pie, ¿no? Que lo vemos ya, eso era inverosímil, ¿no? Hace unos años, hubiéramos visto a un central nuestro pararla con el, bueno, yo hubiera visto a Luis López hacer eso con la planta del pie, le hubiera pegado una bronca, ¿no? Y hoy en día
los centrales en primera división vemos muchos que se paran, se detienen con la planta del pie. Claro, eso que Esperando a ver qué sucede, ¿no? venme a buscar, ¿no? Venme a buscar, Sí. ven. En ese momento, pam, te genero 2 contra 1, ¿no? Entonces, si como ya es activa esa presión, a veces eso no es necesario, pero tampoco es necesario que tú salgas conduciendo. Es decir, ese de hay que conducir para atraer, bueno, pero si ya vienen, no hace falta conducir para atraer. A lo mejor es me paro, yo espero que venga y juego 2 contra 1, ¿no? Entonces, sí que es importante que cuando tú has roto esa presión, esa primera línea de presión, esa segunda línea de presión que te ha venido a igualar, se va a generar una situación, lo que te comentaba antes que le decíamos en el español, que era atacar llegando. Es decir, yo tengo una situación muy parecida a un contragolpe, Ujú. casi en ventaja numérica, porque el rival, tú asumes un riesgo sacando en corto, pero el rival también asume un riesgo presionándote, igualándote. Sí, sí. Porque si tú rompes eso, es un contragolpe. Y mucho espacio por delante para correr. Claro. Y si tú eres el Español, eres el Athletic de Bilbao, eres el Betis, eres un equipo de nivel medio, a que no se nos ofenda a nadie, Sí, Berto y yo somos de un equipo que es de nivel sí, medio, sí, sí, ¿no? sí. Si tú atacas a defensas de ese tipo, es más fácil hacer gol que si atacas a un bloque replegado. Para el Español es más fácil hacer un gol en transición que no hacer un gol en un ataque estático, como lo comentábamos antes, ¿no? Entonces, si asumes un riesgo, es verdad, lo asumes, puede ser que alguna vez te la recuperen y te hagan un gol, es cierto, pero claro, si me vienen a apretar y yo juego directo o tengo un gran dominio del juego directo, pues, ante los equipos en primera división no haces un gol de juego directo, ante los equipos rápidamente juntan las líneas y te defienden eso, ¿no? Entonces sí que hay a partir de ahí que el jugador que encuentre ese pase es muy importante, que diferencia entre si juega, pase o conduce. Y si juego con uno, que alguien doble, con un contragolpe. Es decir, una cosa que dice mucho Carlo Ancelotti, ¿no? Dice, en las situaciones estas de correr hacia adelante, que él dice, en cuanto pasamos a uno, alguien dobla. ¿Por qué? Porque generas en la defensa un 2 contra 1 oye, y ahí, a partir de ahí ya veremos cómo la solucionamos, ¿no? Y esto hoy en día es el fútbol que se está dando más, ¿no? Los equipos vienen a buscarte arriba, tú intentas, si no vienen a buscarte arriba, traerlos para generarte esos espacios y hay 2 entrenadores que destacan sobremanera, ¿no? Que son Conte y el Inter de estos años que hemos visto y Ujú. evidentemente el Chelsea con Tuchel, ¿no? Que usan muchísimo esas atracciones en primera línea, arriesgando muchísimo. Incluso vemos hasta que llegan a veces vemos que bajan hasta 7, 8 jugadores en espacios muy cercanos para encontrar un pase en el lado contrario, ¿no? Una vez que sales de eso, hay un entrenador catalán, ¿no? Un referente para muchos, que es Javi Pérez, ¿no? Que ha estado en Sabadell muchísimos años, ¿no? Que él llama el rondo de salida, ¿no? Le llama rondo de salida, que es una expresión muy fácil de entender, ¿no? Ujú. Porque es romper esa primera presión 4 contra 3, 5 contra 4, porque tú aproximas gente, bajas más gente, ¿no? Rompes ese rondo, ya encuentras una ventaja y has de atacarla, ¿no? Entonces es muy gráfico ese concepto que él usa porque permite entender muy pronto al jugador que no se trata de jugamos a pasarnos la pelota, sino de ser activos en el atacar al rival. El balón nunca hemos de pararlo salvo para atraer. En cuanto rompemos la presión, atacar con determinación, Bueno, y es una etcétera. manera de marcarle dos velocidades al jugador, ¿no? Una que Sí, es para intentar superar, que es tranquilidad buscando esa ventaja, y luego, una vez ya lo hemos superado, es otra marcha más del juego, ¿no? exactamente. Que cuando al final el jugador eh, tiene que entender y evidentemente tú has de transmitirle que crees en eso, ¿no? Y que si lo haces es porque crees que es lo mejor para el equipo. Al jugador has de transmitirle la tranquilidad y el atrevimiento de hacerlo y hacerlo siempre, ¿no? El año pasado tuvimos un partido en el que nos jugábamos el Ujú. ascenso y cuando metemos el 0-1, que estábamos jugando muy bien y llegando muy claro, los jugadores, pues un poco sobrepasados por la situación de encontrarte a pocos minutos de lograr casi tu objetivo, ¿no? Pues empezaron a sacar el largo. Y al final, contra un equipo más poderoso que tú en el juego aéreo, vino un córner que recibió un gol que fue un empate, ¿no? Entonces, igual si hubiéramos seguido jugando, también nos hubieran empatado. Eso
pero Ya. la personalidad, la identidad de un equipo se tiene que ver cuando, en cualquier situación de juego, en cualquier momento del partido y hasta cuando vas perdiendo 4-0, el equipo ha de ser muy profesional en cuanto a respetar el plan de juego, ¿no? Eso hemos Y que las de... circunstancias no alteren tu idea. Exactamente, exactamente. Es decir, dentro de que de tu idea tiene que ser lo suficientemente rica como para adaptarse a las circunstancias del juego, ¿eh? Es decir, no hay que, esto de tengo unas ideas y con ellas muero, no, esto es deporte, no hay que morir con ellas, ¿no? Es decir, hay que enriquecerlas y darnos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Vuelvo a decirte lo que te comentaba antes, ¿no? Yo he tenido que hacer un reset cada año de entrenamiento porque además, como a veces pues he dado, o sea, he ido para un equipo mejor, luego para un equipo no tan bueno, entonces he tenido jugadores de todo pelaje, ¿no? Entonces, pues lo que me valía en un sitio no me valía en otro. Ujú. Entonces, esa idea de atraer en la salida creo que te da más ventajas de los riesgos que me supone. Lógicamente, al final decido el jugador y si el jugador no se atreve porque no lo ve claro, al principio sobre todo hay que entenderle esos nervios de la competición, ¿no? Pero hemos de crecer en el entrenamiento, que es donde se crece en primer lugar para fomentar que dominen este tipo de cosas, ¿no?